Buenas noches y bienvenidos a este especial Coronavirus, Prevención y Acción. Un espacio en donde no solamente les contaremos las decisiones que ha adoptado el Gobierno Nacional para reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad entre todos los colombianos, sino también hablaremos de esas medidas de autocontrol, de autoseguridad, todas las cosas que debemos hacer nosotros para prevenir esa enfermedad y también lo que deben hacer todas las personas en los departamentos y en todos los territorios. Hoy contamos con la presencia del señor presidente de la República, Iván Duque, a quien le agradecemos que esté con nosotros en este espacio. Está también el señor ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, y la representante en Colombia de la OPS-OMS, Gina Tambini. Invitamos a todos los televidentes a que participen en este espacio, hagan sus preguntas a través de las redes sociales del canal institucional, utilizando los numerales coronavirus, prevención y acción, y yo me cuido del COVID-19. También nos pueden mandar sus preguntas a través de notas de voz, utilizando la línea de WhatsApp 311-649-3266. Esta transmisión las pueden seguir además a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República, y estamos conectados a esta hora con el canal Caracol, con RCN Televisión, con City, Red Más y los canales regionales también que nos acompañan. Presidente, esta mañana usted le anunció al país la declaratoria de emergencia sanitaria y con ella también la decisión de adoptar unas nuevas medidas. ¿Por qué no nos cuenta cómo se ha venido preparando el país durante todas estas semanas desde que apareció esta enfermedad en el mundo? Adriana, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están acompañando desde sus casas. Yo quiero empezar por decirles que desde comienzos de enero, cuando empezamos a ver los primeros brotes en China, el equipo intersectorial del gobierno ha venido trabajando para estudiar y conocer sobre esta amenaza. Claramente, desde ese momento, definimos un trabajo de la mano con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hoy nos acompaña la doctora Gina Gambini, que desde ese momento como representante en Colombia ha trabajado con nosotros. ¿Cuáles fueron las primeras acciones? Entender que este es un proceso que hay que analizarlo por fases. Primero, preparación y prevención. Segundo, contención y tercero, mitigación. En función de esas fases, desde el primer día decidimos llamar al Instituto Nacional de Salud para que todos los epidemiólogos de campo estuvieran en alerta. Fuimos de los primeros países en poder certificar en territorio si teníamos o no las capacidades para hacer detección temprana. Y eso nos permitió a nosotros prepararnos. También adoptamos medidas de tipo migratorio, que consistía en hacerle preguntas a viajeros en aquellos países donde teníamos problemas de ruptura de la cadena de contagio para poder hacer trazabilidad y detección. Y al mismo tiempo en nuestro país poder armar las cadenas de contagio y poder abordar rápidamente cualquier situación que lo ameritara. Pero también la articulación con los gobiernos locales, con las secretarías departamentales y municipales. El trabajo también con toda la red de salud y disponer en el terreno de capacidad de detección. Así obramos durante varias semanas y obviamente teníamos claro que de presentarse un caso en Colombia teníamos que actuar con celeridad. Y así también, desde que se presentó el primer caso, lo hemos hecho. No solamente le hemos contado a los colombianos la importancia de tomar medidas preventivas de carácter higiénico, lavarnos las manos constantemente, evitar tocarnos la cara con las manos, cambiar hábitos de saludo, sin abrazos, sin besos, sin contacto físico y tratar de limitar ese espacio de aproximación. Por supuesto, también en ese ejercicio tratamos de hacer pedagogía en otros niveles, nivel educativo, nivel de salud, nivel de transporte y también con el sistema integrado de transporte aéreo en el territorio nacional. Esas medidas han servido para generar conciencia ciudadana. Y hoy necesitamos que todos nosotros los colombianos entendamos que este es un momento para unirnos y donde todos debemos tomar medidas como las que acabo de señalar. Pero también necesitamos tomar acciones cada vez más drásticas si es necesario. Y por eso, en virtud del trabajo que venimos desarrollando con el ministro Fernando Ruiz y con la Organización Mundial de la Salud, decidimos, después de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, hacer una declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país
para tomar medidas rápidas y drásticas. En ese sentido, esta mañana dispusimos que todos los eventos de más de 500 personas en el país quedarían prácticamente cancelados. En segundo lugar, limitamos en el territorio y prácticamente suspendimos la llegada de cruceros. En tercera medida, le dijimos a los centros vida donde están muchos adultos mayores tomar medidas de aislamiento preventivo. Y también dijimos con total claridad que trabajaríamos con los grupos étnicos para que ellos dentro de su cosmovisión también aplicaran aislamientos preventivos. Y el día de ayer, antes de las medidas hoy anunciadas con la emergencia sanitaria, dijimos claramente que las personas provenientes de Italia, de España, de China y también personas provenientes de otros lugares de Europa tuvieran en nuestro país la práctica de aislamiento preventivo. Fueron inicialmente 4 países, lo repito, China, España, Italia y Francia. ¿Qué quiere decir? Que al llegar a nuestro país de carácter preventivo, esas personas deben aislarse durante un periodo de 14 días. Eso hoy trajo efectos, una reducción también en el número de viajeros a nuestro país y seguiremos mirando medidas como esta de ser necesario porque primero está la salud de todos los colombianos. Y debo recalcar también que hemos venido articulando con las secretarías de salud a nivel territorial para tomar medidas como fortalecer los controles sanitarios en los sistemas de transporte masivo. No dejaremos de aplicar ninguna medida que sea necesaria, pero las hemos venido tomando en virtud de este acompañamiento que tenemos con la Organización Mundial de la Salud. También debo resaltar que los epidemiólogos de campo que tenemos en Colombia han hecho detección temprana y han podido armar cadenas de contagio que permiten llegar rápidamente a entender cuáles pueden ser los espacios de contagio. ¿Para qué? Para limitarlos y proteger la salud de los colombianos. Hoy tenemos una pandemia mundial y sabemos que nuestro reto es aplicar las mejores medidas locales. Por eso quiero pedirle a la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, que de una manera muy pedagógica les transmita a ustedes en sus casas preguntas frente a las cuales ustedes quieren respuestas concretas. Doctora Marta, yo quiero que usted, a los colombianos que nos están acompañando, les pueda describir el virus, en qué consiste, cómo se contagia, pero sobre todo, cómo podemos prevenir esa cadena de contagio, cómo debemos cambiar ciertos hábitos y qué medidas de autoprotección debemos aplicar todos los días. Porque como lo hemos dicho en nuestras campañas, el primer espacio de prevención somos nosotros mismos. Tiene la palabra, doctora Marta. Claro que sí. Estamos hablando de un virus respiratorio, es decir, que afecta el sistema respiratorio de los humanos. Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Esos virus, los coronavirus, son viejos conocidos. Simplemente este es un nuevo coronavirus que proviene, como muchos de los virus, probablemente de un origen de circulación entre animales. Luego el virus mutó, se fue adaptando su material genético hasta que fue posible que sobreviviera en los humanos. El virus es un círculo, hagan de cuenta una pelota que tiene una serie de espículas que lo rodean, una serie de receptores. Esos receptores permiten que el virus se pegue al sistema respiratorio. Algunos virus se pegan más fácilmente a la nariz, a la garganta, y este virus particularmente se pega a la garganta, pero también a las vías respiratorias inferiores. Ese es, digamos, del mundo de los virólogos, dicho de manera muy simple, este nuevo coronavirus. Pero, ¿qué produce o cómo se transmite? Ese virus viaja dentro de gotas de saliva, de moco o de lágrimas. De las secreciones corporales en general se encuentra, pero en estas secreciones como las lágrimas, el moco o la saliva, se encuentran unas concentraciones suficientemente altas para transmitir. Puede estar en otras secreciones del cuerpo, pero sus concentraciones son bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tose o estornuda o habla duro y bota saliva, pues ese virus que está en esas gotas de saliva
cae a cierta distancia. Como pesan, las gotas pesan, cae no más allá de 2 metros. Por eso, digamos que el perímetro de protección con otras personas que pueden tener la enfermedad son 2 metros de distancia. Como el virus queda en superficies, en la mesa, en la baranda, en el borde de la escalera, esas gotas quedan ahí y otra persona viene y pone la mano. Si no se lava la mano, si la que puso la mano no tiene el hábito de irse a lavar las manos cuando llega de la calle, de haber ido al puesto del compañero, de haber ido al banco, no se lava las manos, luego se le olvida y se toca los ojos, se rasca los ojos, se toca la nariz, se mete las manos a la boca, toca el esfero y luego se lo mete a la boca. Y ese tipo de cosas hacen que ese virus, que todavía es viable en esa superficie, entre al organismo. Realmente el mayor elemento de transmisión son las manos. Por eso el lavado de manos es una recomendación técnica importante, presidente, y el lavado de manos disminuye y está estudiado hasta el 50% de los casos que probablemente ocurrirían. Doctora Marta, pero déjeme, yo le hago preguntas que todos los colombianos nos hacemos y que es importante que usted también las transmita. Usted estaba hablando, lavarse las manos de manera permanente ayuda a prevenir, pero algo que el mismo Instituto Nacional de Salud y la OMS ha dicho es que previene cerca del 50% de la probabilidad de contagio tener ese hábito de manera constante. Pero también compártele a los colombianos cosas elementales. Muchas personas se preguntan, bueno, si voy a toser, ¿cómo lo debo hacer? Después, ¿qué pasa con el vestido? Si alguien toca el vestido o toca la prenda. Contémosle esas cosas a los ciudadanos que también quieren saber eso en sus casas. Sí, es muy importante saber que este virus se elimina con los limpiadores comunes que hay en las casas. Uno necesita algo raro para lavar la ropa, por ejemplo, o para limpiar las mesas, con lo que se compra habitualmente para hacer aseo y también con el alcohol glicerinado, el jabón que uno tiene en los baños, eso es suficiente. Entonces, si uno está con gripa o tiene ganas de estornudar y estornuda contra la parte interna del codo, pues evita ensuciarse la mano, porque si estornuda así, se ensucia la mano y luego la pone en alguna superficie, tiene la mayor posibilidad de transmitir el virus. Pero así, con esta parte no toca nada, esta parte no, solamente la toca usted. Rara vez usted toca a otra persona con esta parte y eso hace que baje la probabilidad de transmisión. Y la ropa básicamente cuando llega a su casa y usted la lava normal, el virus es eliminado. Y doctora Marta, otras medidas. Por ejemplo, si usted está en la casa, si tiene síntomas de gripa, no los síntomas completos del coronavirus, que por cierto quiero que usted también le cuente a los colombianos cuáles son esos síntomas y adicionalmente si tiene alguno de ellos, qué medidas debe tomar. Hemos hablado muchas veces que con esos síntomas lo recomendable es autoaislarse, quedarse en la casa, tratar esos síntomas y también si va a tener que salir a hacer alguna diligencia, usar el tapabocas para no contagiar a otras personas y las personas que están atendiendo a esas personas que tienen esos síntomas, también es recomendable usar el tapabocas. Cuéntele esas medidas a los colombianos. Exactamente. Cuando una persona tiene cualquier infección respiratoria, debe tener todas las medidas generales que siempre han recomendado y no son distintas en el caso de COVID-19, porque COVID-19 es el nombre de la enfermedad que el coronavirus, que este nuevo coronavirus, cuyo nombre verdadero es SARS-CoV-2, que es un nombre más complejo, pero ese es el verdadero nombre científico, cualquier persona debe hacer lo que se hace cuando uno tiene gripa, tomar abundante líquido, es una recomendación verdadera, abundante líquido, tomar medidas para la fiebre, si la fiebre es baja, tomarse la temperatura, tomar cosas, y la gente a veces dice, no, pero tomar acetaminofén, sí, eso es lo recomendado para la fiebre, y ahora bien, si una persona presenta deterioro, es decir, tiene fiebre, una fiebre que no cede, tiene dificultad para respirar, siente que no puede respirar, o un niño tiene estridor al respirar, aletea las alas de la nariz, se le hunde al niño las clavículas cuando respira, eso se llaman signos de alerta y debe ser llevado a un servicio de salud. Cuando no tenemos eso, tenemos básicamente signos generales, tenemos mocos, un poco de malestar, una fiebre leve, algo de tos, debemos tener las medidas generales en casa y no es necesario uno acudir a los servicios de salud. Hay unas líneas que en este momento se han habilitado en diferentes secretarías de salud y también en el Ministerio de Salud. También en la app hay manera de comunicarse. ¿Para qué sirve eso?
para que, como estamos en la etapa de contención, y es importante conocer los casos de COVID-19, es importante que nosotros sepamos que usted tiene esa enfermedad posiblemente, pues debe llamar a esas líneas, no es necesario que vaya y acuda a los servicios de urgencia, pero debe llamar a esas líneas para que usted sea asesorado y le expliquen dónde, si es el caso, si tiene el antecedente, por ejemplo, de haber estado en esos países que tienen transmisión activa o ha tenido contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, en esos teléfonos le avisarán dónde usted debe ir o si van a ir a tomarle la muestra. Eso es básicamente lo que se hace en el manejo general. Es muy importante, presidente, que entendamos que los síntomas respiratorios son similares. No quiere decir que el coronavirus tenga unos síntomas, este coronavirus tenga unos síntomas distintos. Por eso nos llama mucho la atención cuando dicen, este señor sí tiene los síntomas del coronavirus. Eso no es posible saberlo de esa manera porque los síntomas pueden ser similares a un H1N1 o a un H3, a otros virus respiratorios. Recordemos, para terminar, que estamos en este momento en Colombia en la temporada de pico de enfermedades respiratorias. Y algo que es importante, que yo también quisiera pasarle la pregunta al señor ministro, para que hablemos de la efectividad de algunas de las medidas que hemos tomado. Pero algo que también es relevante, cerca del 80% de los casos son asintomáticos. Es decir, hay personas que no van a sentir síntomas y pueden ser portadores. Por eso la decisión de hacer autoaislamiento preventivo para las personas que vienen de Italia, de España, que vienen de China o de Francia, es importante. Y por eso también le quiero decir a los colombianos, seguiremos monitoreando esto diariamente. Y si tenemos que ampliar también ese número de países, lo haremos. Y si tenemos que adoptar medidas restrictivas mayores, también lo haremos de ser necesario en este conjunto de herramientas que hemos venido elaborando en un gran trabajo en equipo. Señor ministro Fernando Ruiz. Señor presidente, los estudios que se han realizado en diferentes partes donde ya se ha podido hacer un seguimiento de la epidemia evidencian que efectivamente el aislamiento de las personas, el generar distancia social, tiene un efecto muy importante en la prevención de la enfermedad. Algunos estudios indican que puede llegar hasta 60% de reducción en la probabilidad de tener la enfermedad. Por eso todos los países del mundo estamos avanzando en generar ese aislamiento, en separarnos, en hacer que por un periodo de tiempo dejemos de tocarnos, dejemos de acariciarnos un poco para poder hacer que esos 2 metros que hablaba la doctora Marta sean efectivos y que podamos evitar que las microgotas que salen de la saliva nos lleguen, nos impacten en las manos, en otras partes del cuerpo y nos restreguemos los ojos, la boca y podamos tener la introducción del virus. La medida de autoaislamiento, presidente, yo tengo que decir en este momento con gran satisfacción que en ese momento ha sido efectiva para estos países. Fue una política evidentemente muy difícil, porque es difícil para un país restringir, pero es una medida que ayuda a proteger evidentemente la población colombiana. Y el reporte que tenemos de estos 4 países es que contra una expectativa que teníamos de 2.300 personas entrando diariamente de los 4 países, el día anterior tuvimos la entrada de 660 personas y en este momento están alrededor de 670, lo cual nos indica que tuvimos tener la capacidad en la forma en que se planteó el operativo de reducir el número de personas sin generar demasiado traumatismo para ellos. Una cosa, Adriana, que yo quisiera preguntarte, sí. Creo que hay algunas preguntas que me están haciendo señas de redes sociales. Estamos haciendo precisamente o de la ciudadanía. Escuchémoslas para que puedan ser aclaradas por el equipo. Exactamente, hay una pregunta que nos llega a través del WhatsApp que tenemos disponible para esto, entonces oigámoslo. ¿Cuál es el indicador de contagio para niños entre 0 a 10 años? ¿Es alto, bajo, medio? Marta. Bueno, hay un estudio, el estudio de los más grandes que se ha hecho con la población en China, y realmente los niños tienen una probabilidad de contagio sumamente baja. Existen casos, por supuesto, pero en todos ellos la enfermedad es benigna, es decir, los niños no han presentado una enfermedad grave ni han tenido complicaciones ni mortalidad.
Hay una pregunta a través de redes sociales que yo creo que es muy importante para lo que se venía hablando del autoaislamiento. Preguntan, si una persona tiene que hacer el aislamiento en su casa y ahí vive con los abuelos y con niños, ¿cómo se hace ese autoaislamiento? Esa es una pregunta importante, ministro. Sí, presidente, es una medida muy sencilla que consiste en durante 14 días permanecer en casa, estar en condiciones de usar un tapabocas. En ese caso se indica usar tapabocas para evitar transmitirle la enfermedad a las personas que están conviviendo allí. Las personas que están acompañando a la persona en aislamiento no tienen mayor limitación, pueden salir y entrar de su vivienda, pero evidentemente la persona que está en aislamiento no puede salir, buscando que una vez pase ese periodo de 14 días, perfectamente ya puede pasar todo el riesgo que pueda estar asociado a la posibilidad de tener la enfermedad. Tenemos otra pregunta también por redes sociales vía Twitter que vamos a ver aquí en la pantalla. ¿Cómo el gobierno protegerá el empleo de los colombianos ante los despidos o los posibles despidos por el efecto de cierre o disminución de la actividad productiva de las compañías? Bueno, esa es una gran pregunta porque así como el coronavirus es un reto en materia de salud para el mundo, también es un reto en materia económica para el mundo. Y particularmente tenemos que mirar los sectores que se puedan ver más afectados. Inicialmente los sectores más afectados o más expuestos a la crisis han sido los sectores de turismo y también los sectores de transporte aéreo. Como gobierno, ¿qué medidas decidimos adoptar? Inclusive las adoptamos antes de anuncios de otros países. Primero, nosotros miramos el calendario tributario de esos sectores. Muchas de esas empresas tenían que presentar su declaración de IVA, su declaración de renta en los primeros meses de este año y decidimos que eso se fuera al final del año. ¿Para qué? Para que tengan recursos, es decir, caja a disposición y que eso les permita sortear esta etapa en la cual nos encontramos. En segundo lugar, también nosotros hemos abordado medidas como diferir el pago de los parafiscales sectoriales, en el caso del turismo, y también hemos contemplado desde ya que el cronograma de pago de parafiscales también pueda correrse a lo largo del año. Hemos dispuesto también medidas de crédito. Ampliamos una línea de crédito de 250.000 millones de pesos a través de Bancoldex para darle liquidez a estas empresas y también tomamos una medida de reducir drásticamente los aranceles para permitir también la importación de implementos de carácter médico y también para el sector de transporte que se puede ver afectado. Y desde luego hoy también en un trabajo importante del Banco de la República con el Ministerio de Hacienda se han abierto también espacios de liquidez dados los choques que esto ha traído también a los mercados financieros. Yo creo que Colombia ha tomado medidas importantes y las seguiremos evaluando. Y también creo que las medidas que hemos tomado de tiempo atrás para aliviar la carga tributaria de la micro, pequeña, mediana empresa son importantes y estaremos monitoreando el comportamiento de sectores como el comercio para que tampoco se vean afectados. Entonces, creo que ahí tenemos un foco de atención y también importante que nosotros le damos el mensaje a los empresarios que cerraron el año 2019 con buenos resultados. Ellos este año, en esta circunstancia, tienen que hacer parte de ese trabajo unido de todos para que no tomemos decisiones fáciles o facilistas, sino que por el contrario también tratemos de mantener los puestos de trabajo y estaremos acompañándolos a ellos en las medidas para proteger ese empleo. El fin de semana nos reunimos con los presidentes de todos los gremios, Consejo Gremial Nacional, justamente para evaluar esta situación. Y yo quisiera, Adriana, aprovechando también la presencia de la doctora Gina Gambini de la Organización Mundial de la Salud, que ella le hable a los colombianos. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han acompañado nuestras medidas. Es un validador porque día a día está mirando medidas que se están adoptando en otros lugares del mundo. Doctora Gina, cuéntele a los colombianos de las directrices que han salido de la Organización Mundial de la Salud, cuáles son las que son más relevantes para ese ciudadano que nos está viendo en sus casas. Gracias, señor presidente. Pobladores de Colombia, les puedo asegurar, por la experiencia que tiene el país, que han logrado ustedes grandes logros. Supieron responder a la pandemia del H1N1 y de ahí se construyó y se fortalecieron muchas de las redes. De la misma forma, se han logrado también erradicar enfermedades como es la polio y en este momento detener lo que es nuevamente el resurgimiento del sarampión.
En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19, yo veo que se están tomando las medidas necesarias. Desde un inicio, desde que se reportaron los primeros casos confirmados en China, desde el mismo gobierno nacional, con el liderazgo del Ministerio de Salud Pública, se ha convocado todo un comité intersectorial que ha hecho un trabajo articulado de los diferentes sectores. De la misma forma, en este momento, 6 de marzo, cuando se confirme el primer caso en Colombia, usted, señor presidente, convocó un puesto de mando que reunió a sus ministros, a los generales de las diferentes fuerzas y diferentes instituciones para poder responder y evaluar la implementación de ese plan nacional en respuesta al COVID-19. Conocemos de los países que esta acción de liderazgo del más alto nivel puede revertir la pandemia ahora nominada por nuestro director general de la OMS. Esta es una respuesta de todo el gobierno, de toda la sociedad, para tener un impacto en los efectos que nos puede traer esta nueva enfermedad. Yo quisiera, Adriana, Sí. que Marta y el ministro también respondieran a una pregunta que se hacen muchas personas. Si el niño en la casa tiene gripa, si tiene algunos síntomas, decirle no vaya al colegio, dejar al niño en la casa. Medidas que son importantes en el día a día con los seres queridos, con los adultos mayores. Yo quisiera, Marta, que le transmitieras ese mensaje también a los colombianos. Frente a esos dos sectores de la población, los niños y los adultos mayores, ¿qué precauciones adicionales se deben tomar? Gracias por resaltar esas poblaciones. Realmente los niños son en la sociedad los que más tienen interacción social. Tienen muchísimo contacto todo el día con otros niños y tienen un contacto cercano. Se tocan, se prestan los juguetes, se meten a la boca los juguetes. Ese tipo de contacto tan estrecho hace que, como muchos sabrán en sus casas, que un niño tenga de 3 a 4 infecciones respiratorias cada año. Eso pasa con los niños escolarizados y eso, digamos, es un comportamiento habitual. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un niño en esa edad escolar, pero además hay un virus como el COVID circulando? Debo extremar muchísimo más las medidas y evitar que ese niño, si está enfermo, vaya a la comunidad. Debo hacer todo lo posible porque permanezca en casa, no lo mando al colegio, le lavo las manos, le lavo la cara permanentemente siempre que viene de la calle para evitar que él sea un transmisor. Es algo importante, presidente. Los niños pueden ser el sujeto que transmite a los adultos, por ejemplo a los abuelos. Por eso es muy importante que se le lave permanentemente las manos y la cara y las superficies al niño, más si convive con adultos, por ejemplo los abuelos. Y Adriana, yo sé que hay más preguntas de los colombianos. Sí, Tratemos señor. de abordar un grupo y aquí con la ayuda del ministro, de Marta, la doctora Gina, las vamos a atender. Sí, señor. Muchas preguntas hablan sobre medidas más extremas. Preguntan, por ejemplo, ¿por qué no cerrar las fronteras y por qué no suspender ya las clases en los colegios? A ver, una de las cosas que manifestaba esta mañana el ministro Fernando es cómo el trabajo por fases también ha ido determinando acciones. Y la importancia de tomar las acciones dependiendo de la fase es fundamental y lo hemos visto con otros países. Ministro Fernando, ¿por qué no precisamos cómo ese trabajo por fases es importante y cómo tomar las decisiones oportunamente es lo que determina el éxito de una medida? Sí, presidente, lo que nosotros buscamos con esta estrategia es fundamentalmente buscar que esa epidemia que siempre tiene un pico sea lo más plano posible con el fin de lograr que no impacte a la sociedad colombiana de una manera determinante. Lo que se ha estimado es que una epidemia de esta naturaleza puede durar entre 14 y 16 semanas. Lo que nosotros buscamos es, por un lado, generar el menor impacto sobre las actividades sociales, culturales y económicas de la población y tomar las medidas en el momento indicado. Nosotros, bajo su instrucción, señor presidente, estamos siempre, nuestra estrategia ha sido prepararnos para el peor escenario, pero ir actuando gradualmente de acuerdo al momento que nos encontramos. Cuando es el momento de determinar que tengamos que tomar medidas más fuertes, las iremos gradualmente tomando siempre la opción de prevenir y de contener la epidemia. Pero mira, hay algo que también es importante en este contexto. Doctora Marta, las personas también quieren saber qué porcentaje de personas que adquieren el coronavirus se curan. Y eso es importante también que los ciudadanos lo sepan, porque frente a este tipo de preguntas, esa es una pregunta neurálgica.
¿qué porcentaje de personas se curan y cómo van esos porcentajes hoy en el mundo? Presidente, tenemos que en este momento cerrar la transmisión que tenemos también conectados con el canal Caracol, con RCN, con los otros canales privados y vamos a seguir la transmisión a través del canal institucional y de los canales regionales. Entonces salimos en este momento de la televisión privada y seguimos en la televisión pública para poder responder todas las preguntas que tenemos de los televidentes. Muchas gracias entonces. Continuemos, doctora Marta. Claro, los estudios que rápidamente han ido haciéndose en el mundo desde que inició la epidemia, sobre todo desde el mes de enero, muestran que más del 98% de los casos se han curado. Y dentro de ese 98% que se ha curado, algunos de ellos, más o menos un 15%, ha tenido una enfermedad grave, digamos, ha requerido servicios hospitalarios de alguna medida, y el resto no. Quiere decir que la gran mayoría de personas, como usted bien lo decía, pueden tener enfermedades tan leves que no darse cuenta siquiera que tienen la enfermedad. El porcentaje entonces de curación superior al 98% es lo que reportan, sobre todo países como China. La mayoría pasan de este episodio, que es un episodio gripal, algunos con una gripa compleja, y algunos tienen enfermedades severas y algunos de ellos han fallecido, como lo muestra las noticias en el mundo. Y una cosa, Adriana, frente a la pregunta, las personas dicen las medidas extremas. Yo quiero que todos los colombianos que nos están viendo sepan que no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida de los colombianos y tomarla oportunamente y tomarla con una capacidad de hacerla aplicable en respuesta a proteger la salud de los colombianos. Pero como lo decía el ministro, nosotros hoy tenemos 9 casos reportados en Colombia y vemos la tendencia en el mundo. En muchos países han crecido el número. Nosotros tenemos claro que estamos en una fase de contención y cuando se rompe la cadena que permite hacer trazabilidad, vemos que se han presentado fenómenos muy complejos en el mundo. Por eso nosotros tenemos claro que la fase de mitigación, de conformidad con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, solamente se activan cuando el 10% de los contagios, o más del 10% de los contagios, ya no tienen trazabilidad. Por eso nosotros estamos todos los días monitoreando en el puesto de mando unificado cómo se comporta Colombia, cómo se están presentando estas situaciones y siempre estamos adelante en medidas que sean necesarias. Hoy, de hecho, tomamos 2 medidas adicionales que fueron muy importantes. Muchas personas nos decían, mire, hay una preocupación de fondo. Hay, por ejemplo, empresas que van a hacer sus asambleas en los próximos días y muchas de esas asambleas son importantes para la distribución de dividendos en personas que tienen sus acciones y demás. Entonces también tomamos la decisión de que eso se pudiera hacer virtualmente, esas reuniones. Ya se dio una instrucción a la Superintendencia de Sociedades y también a la Superintendencia Financiera. Pero también otras personas nos preguntaban desde el gobierno cuál va a ser la actitud del gobierno frente al trabajo en casa. Hoy también saqué una directiva presidencial para que el Estado también haga parte de esa enseñanza con el ejemplo, donde tratemos de tener flexibilidad para trabajar virtualmente desde la casa y es algo que también muchas empresas pueden empezar a adoptar y eso también ayuda a mecanismos de prevención donde reducimos el contacto personal en espacios cortos. Creo que esas medidas también son importantes. Y yo quisiera, ministro, de pronto hacerle también una pregunta que los colombianos se hacen y quiere que usted se la responda. ¿Cómo, por ejemplo, se mantiene la cotidianidad en los supermercados, en la iglesia, en el transporte público? Porque aquí también se trata de tomar medidas de autoprotección manteniendo la vida de los colombianos de manera cotidiana. Señor presidente, muchas gracias por la pregunta. Porque yo quiero lanzarle un tema que los colombianos se deben estar preguntando. ¿Por qué la limitación la pusimos en 500 personas, no en 1000, no en 2000? El número 500 es porque después de un estudio técnico riguroso en el cual miramos en el Ministerio de Salud cuál es el aforo usual, o sea, cuál es el número de personas que usualmente se reúnen en cines, en iglesias, en actividades de la cotidianidad. Y ese número nos dio un número entre 400 y 500 personas. Es lo que usualmente se tiene para que las personas se muevan y no se destruya, no se pierda esa posibilidad del goce de la vida diaria. En esta etapa, probablemente
En una etapa ulterior, cuando ya tengamos el virus circulante y tengamos impacto en muchas ciudades, tomaremos la decisión de cerrar esas posibilidades y poniendo restricciones aún mayores. Pero pueden tener los colombianos la seguridad, señor presidente, que estamos trabajando paso a paso. Hemos ido actuando sobre cada una de las actividades, los colegios, los lugares geriátricos, los lugares de trabajo, las cárceles, los batallones, con ese esfuerzo desde todos los sectores de ir construyendo las medidas que sean adecuadas, que sean apropiadas para el momento indicado, pero en la medida que tampoco nos alteren demasiado la economía. Siempre las consideraciones de salud estarán primero. Y es por esa razón se declaró la emergencia sanitaria. Y hay algo, Adriana, que también algunas personas me preguntaron hoy. Este fin de semana muchos colegios tendrán las pruebas de Estado, las pruebas del ICFES. Y seguramente habrá preguntas en las redes o en el WhatsApp al respecto. ¿Qué se ha hecho? Se han tomado todas las medidas de distancia que deben tener los estudiantes para poder desarrollar su prueba. Tendrán además jabón antibacterial a la mano y se tomarán también medidas de precaución y de pedagogía de lavado de manos antes, durante y después, si es del caso. Y algo también que es importante, aquellos estudiantes que tengan síntomas gripales podrán también diferir, obviamente, la presentación de esas pruebas. Esa información salió del Ministerio de Educación, creo que es importante también transmitirla y es una manera donde nosotros adaptamos un proceso que se hace regularmente, pero con todas las medidas de protección necesarias. Es muy importante, señor presidente, lo que dijo también el Ministerio de Educación, que tengan en cuenta que si el estudiante que tiene que presentar el ICFES tiene gripa, que no se presente. Se comunica con el ICFES y hay manera de que ellos le reprogramen el examen. Eso también es muy importante con el tema del ICFES. También nos hicieron otra pregunta con respecto al torneo rentado de fútbol profesional. Nosotros le transmitimos a los colombianos lo siguiente. Los eventos de más de 500 personas están cancelados. Y en el caso particular del torneo rentado, y debo agradecer además la colaboración de la Federación Colombiana de Fútbol y de la DIMAYOR, decidieron esta próxima fecha del fin de semana suspenderla y a partir de la semana siguiente los partidos se adelantarán a puerta cerrada con los distintos espacios de transmisión en televisiva y radial para los ciudadanos, pero es también una manera de adaptación a esta situación en una etapa de contención que es fundamental. Y también reconocemos el inmenso esfuerzo que han hecho otros sectores, por ejemplo en la realización de conciertos, eventos, festivales y carnavales, que sabemos lo doloroso que es la medida, pero también han respondido con un gran espíritu patriótico de colaboración. Sí. Es que ese es el sentido, presidente, y esa es la idea por lo que estamos aquí, contar a la gente que este no es un asunto solamente del gobierno, ni de los gremios, sino de todos. Queremos agradecerle al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, por haber cedido su espacio y poder haber estado también en los canales privados. Hay una pregunta, presidente, que es directamente referida al tema de la atención en salud. Cuando una persona llega a una clínica con síntomas o que cumple algunas de las condiciones para tener coronavirus, ¿cómo se aísla de las demás personas que están ahí también esperando una cita o esperando una atención? El protocolo que tenemos en este momento nos plantea lo siguiente: si la persona está en buenas condiciones, si la persona tiene una situación de salud adecuada, si no tiene síntomas de dificultad respiratoria, esa persona se puede aislar perfectamente en su casa durante el periodo que estemos estipulado de 14 días. Podemos tener seguimiento médico y probablemente podemos también hacer un tipo de seguimiento telefónico donde la persona en condiciones de aislamiento tratemos de que transmita lo menos posible la enfermedad, pero tenga la mejor atención. Cuando hay posibilidad de dificultad respiratoria hay que ir al hospital, probablemente la persona puede ser hospitalizada. Los hospitales tienen siempre camas de aislamiento donde se aísla a la persona en condiciones que no pueda transmitir la enfermedad a los demás. Es atendida siempre bajo protocolos médicos, donde el médico y las enfermeras son también protegidos frente a la posibilidad de contagio. También se superan los 14 días y la persona puede retomar su cotidianidad. Una cosa que también es importante, Adriana, y es una preocupación que han manifestado muchos ciudadanos, por ejemplo, el acceso a ciertos productos donde hemos visto sobreprecio o especulación y demás.
Hoy di una instrucción muy clara a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya la había dado días atrás, pero hoy pedí que se reforzara, y es que se identificara dónde se estaba viendo especulación con ese tipo de materiales que son tan importantes, no solamente para los ciudadanos, sino también son importantes para la red de salud. Creo que esa es una medida que fue fundamental y quiero ser muy claro, seremos absolutamente drásticos con quienes estén tratando de especular con precios en estas circunstancias que vive el mundo, porque necesitamos aquí todos obrar con grandeza y con un sentido de unidad de país. Precisamente de esa pregunta, presidente, o de lo que usted acaba de comentar, tenemos muchas preguntas que nos dicen cómo se debe usar definitivamente el tapabocas. Por ejemplo, en los medios de transporte masivo, en el metro en Medellín o aquí en Bogotá, ¿la gente debe o no ponerse el tapabocas para estar en esos medios de transporte masivo? Doctora Marta. En el caminar, por ejemplo, cotidianamente por la calle, que es algo que hemos visto comúnmente, no es recomendable porque en ese momento, en ese transcurrir en el que se cruza con otras personas, no tiene realmente un contacto de más de 15 minutos. Eso quiero dejarlo claro. El tapabocas que no se cambia frecuentemente resulta siendo después un vehículo lleno de microorganismos que termina enfermando a la propia persona. Sin embargo, ¿Me deja interrumpirla ahí un segundito? claro que sí. Porque es que Marta ha dicho dos cosas que es importante que los ciudadanos lo vuelvan a escuchar. Usted dijo 2 metros, distancia ideal, y usted ha dicho 15 minutos continuos de interacción. Es lo que arrojan hasta ahora los patrones. Los modelos. Reitere Sí, eso, por favor. Sí, señor. Para la transmisión, los modelos muestran que se requiere menos de 2 metros de distancia con la otra persona y al menos 15 minutos. Eso, digamos, en lo cotidiano no se da, pero claramente en un transporte masivo, y eso es algo que ha vivido Corea claramente, en el transporte masivo sí se pueden dar menos de 2 metros, por supuesto, y más de 15 minutos. Por eso, en ese tipo de transportes sí podría uno usar el tapabocas, pero tendría que ser un tapabocas limpio, no un tapabocas que lleva una semana utilizándolo, sino un tapabocas limpio y que sea utilizado solamente para esa medida. Eso es posible recomendarlo, de hecho es la recomendación más a la mano que tenemos, dado que el transporte masivo debe ser utilizado. De resto, tener el hábito de utilizar un tapabocas en todo momento y lugar, si no estoy enfermo, termina siendo contraproducente, mucho más teniendo en cuenta que las personas no lo cambian cada 8 horas, incluso no lo cambian diariamente. Tenemos mucha participación en redes sociales y también a través de WhatsApp. Tenemos más de 1.400 mensajes de WhatsApp que hemos estado escuchando. Muchas de las preguntas se han resuelto en este diálogo, pero queremos tener la participación de las personas que han estado en este espacio. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué medidas se van a tomar con respecto al desabastecimiento y a la especulación en los costos de los tapabocas? Porque en la actualidad no se encuentran y los pocos lugares en los que se encuentran están a unos costos altísimos y se están viendo muy afectadas las personas principalmente que sufren de enfermedades crónicas que sí deben hacer uso constante del tapabocas. Bueno, como lo decía ahora contestando esa pregunta que ha sido muy usual, hay una instrucción muy clara para la Superintendencia de Industria y Comercio de aplicar sanciones drásticas, severas, a quienes estén prácticamente especulando con el precio de esos productos. Nosotros tenemos que entender que ese es un producto necesario y vital en las circunstancias y que debe estar a disposición. Y también, como lo he dicho, hemos buscado que los productores nacionales avancen en seguir aumentando su producción y también facilitando la importación de los mismos. De hecho, hay una instrucción muy clara que se ha hecho al interior del equipo económico del gobierno para que aceleremos esas medidas y, por supuesto, también es muy importante que los ciudadanos también tengan un sentido de conciencia de no hacer acaparamiento, que tengamos una adquisición prudencial de ese tipo de herramientas. No sé, ministro Fernando, si usted quiere complementar algo ahí. Sí, presidente, probablemente también que desde el INVIMA se está haciendo toda una acción para tener medidas excepcionales frente a la posibilidad de traer, de importar tapabocas o de asegurar la producción y que la producción se quede en el país. Algo importante, los tapabocas N95 son tapabocas hechos para el personal de salud y deben ser reservados para ellos. No es
recomendable para nada que la población los compre, desabastece los servicios de salud. Así es. Tenemos otra pregunta a través de Twitter. Miremos qué nos dice esta persona que ha estado con nosotros participando en redes sociales. Nos gustaría un parte de tranquilidad y tener cifras reales de contagios para evitar desinformación de las redes sociales. Eso es muy importante porque realmente estamos ante la primera pandemia y estamos en una pandemia global en la época de las redes sociales. Y la veracidad de la información es importante. Por eso yo quiero empezar por un mensaje. La información debe estar también centralizada en las autoridades de salud. Yo he sido muy claro y hemos invitado a los medios de comunicación y además quiero agradecer todo el apoyo que nos han dado hoy para transmitir estos mensajes, que el Ministerio de Salud centralice la información. Esta información es veraz, es en tiempo real, viene además del trabajo de nuestros epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud y además tiene el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, esa información centralizada es importante. Segundo, también hemos contado con el apoyo de los operadores móviles en el país para que de manera permanente estén enviando mensajes recordando el lavado permanente de manos y otras medidas higiénicas. Pero adicionalmente hemos puesto a disposición la aplicación móvil Coronap Colombia, donde los ciudadanos pueden identificar primero sus síntomas y pueden también entrar en contacto con las autoridades de salud. Hoy en Colombia, como digo, a este momento tenemos 9 casos. Se hace un trabajo permanente, se miran las cadenas, de manera que nosotros podamos actuar siempre de manera anticipada y con oportunidad. Este es un fenómeno que ya está en el mundo y nosotros sabemos que el reto cada vez es más grande. Por eso en la medida que haya ese aislamiento preventivo, en la medida que las personas que vienen de los países frente a los cuales hemos tomado medidas también las apliquen y donde nosotros también limitemos esos espacios de contagio con las pautas que ha dicho la doctora Marta son fundamentales. Pero me gustaría, doctora Marta, que usted hiciera una referencia sobre las estadísticas mundiales que tenemos a la fecha. Número de contagios, número de personas que se han recuperado, número de personas que porque tienen otras enfermedades y tienen algún tipo de circunstancia especial, de edad, han tenido incidentes fatales. Creo que es importante también eso compartirle a la ciudadanía y por supuesto reiterar, esta es una circunstancia que demanda lo mejor de nosotros. Y cuando digo lo mejor de nosotros es toda nuestra conciencia, toda nuestra capacidad de protección, toda nuestra capacidad de anticipación, pero también compartir la información oportunamente. Y aquí quiero reiterarle este mensaje. Personas que vienen de otros países en el aeropuerto, den la información, la correcta cuando se hace la pregunta. Viene usted de esos países, den la información. Si tiene algún síntoma, dígalo. Lo que le va a ocurrir cuando dice que tiene el síntoma es que lo atienda el personal de salud ahí y le dé información para que pueda tomar estas medidas preventivas. Pero doctora Marta, hablemos de esto y ministro Fernando, sobre cómo estas medidas que de tiempo atrás venimos trabajando y que usted ha ayudado a liderar, están generando un impacto positivo. Presidente, ¿le parece si el señor ministro responde esta pregunta? Porque él tiene un vuelo, debe partir ahorita para La Guajira, Contesten para la frontera, entonces para que él pueda salir Marta. y seguimos aquí con la doctora Marta. Presidente, yo creo que bajo sus instrucciones hemos llevado un esfuerzo que yo creo que no se ha visto en Colombia nunca, de tener un proceso intersectorial donde todos los sectores colaboran y trabajan armónicamente para lograr las medidas. Le doy solamente un ejemplo a los colombianos y a usted, señor presidente. Instrumentamos el tema de la declaración de estado de salud. Desde el 5 de marzo a la fecha, en tan pocos días, hemos logrado que 30.395 personas, con el apoyo de Migración Colombia, con el trabajo de todos, hayan llenado esa declaración. Eso a los colombianos, presidente, nos da seguridad, nos da la claridad que podemos tener instrumentos que nos ayuden a tener la información y el conocimiento sobre lo que estamos haciendo y sobre los riesgos que eventualmente tenemos. Y una cosa, Fernando, ministro, ¿por qué no le comparte también a las personas que nos ven desde sus casas cómo ha funcionado el proceso de la aplicación? Y también cómo ha funcionado el diligenciamiento de información en la aplicación. Presidente, es otra historia muy valiosa de éxito. Esa aplicación al día de ayer llevaba más de 60.000 personas
que habían entrado 60.000 colombianos en tan solo muy pocos días de lanzamiento, probablemente 4 o 5 días. La gente siente que le está sirviendo. E incluso de las 60.000 personas pudimos detectar 9 casos sospechosos. Eso nos da una indicación de la capacidad que tenemos, que tienen estos instrumentos también modernos, para poder recoger, recolectar y dar la posibilidad de que nos reduzca el riesgo de un evento como este que estamos enfrentando. Doctora Gina, por su experiencia en este tipo de situaciones, usted hablaba de la H1N1, ahora hablaba de este reto. Las medidas que se han tomado, como la aplicación, las medidas informativas, las medidas migratorias y las medidas que hemos ido tomando con respecto a la etapa en la que nos encontramos, ¿cómo la ve hoy la Organización Mundial de la Salud? En este momento, con la declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, al considerar que el COVID-19 se constituye en una pandemia, estas medidas enérgicas que se están tomando en el país, señor presidente, y pobladores de Colombia, son muy importantes. Esto nos va a permitir revertir la pandemia. Y podemos ver datos certeros de lo que ha ocurrido en China. En este momento, en las últimas 24 horas, China ha notificado 26 nuevos casos, que anteriormente notificaba más de 100 casos al día. En cambio, en la región, y por eso hay la alerta de la pandemia, se han notificado 339 casos en las últimas 24 horas. Esta denominación de pandemia del director general de la Organización Mundial de la Salud no solamente es por el hecho de la extensión que tienen el número de países, son 118 países en el mundo que ya presentan casos confirmados, sino sobre todo es ese llamado a la acción. Y eso es lo que estamos viendo acá en Colombia, señor presidente. Usted ha liderado todo este proceso desde el puesto de mando unificado con la participación de todo su gabinete. Y, doctora Marta, hablemos a los colombianos del Instituto Nacional de Salud por un minuto, porque yo quiero que los colombianos que nos están viendo sepan que en nuestro país existen héroes y heroínas que quizás no los vemos todos los días, y son las personas que trabajan en el Instituto Nacional de Salud. Son los epidemiólogos de campo, los que identifican estas situaciones, los que construyen las cadenas, los que hacen análisis, los que brindan información confiable y en tiempo real a la Organización Mundial de la Salud. Y yo quiero hacerles además un reconocimiento. Hace un año que Colombia, que ha mantenido su estatus de país libre de sarampión, enfrentó un brote de cerca de 450 casos que se presentaron en algunas zonas de frontera, fueron detectados oportunamente, administrados y además atendidos. Y eso le mereció un reconocimiento a nuestro país. Doctora Marta, yo quiero hacer este comentario porque todos los colombianos debemos agradecer esa labor que ha venido cumpliendo el instituto, y yo quiero que los colombianos, para que entiendan la labor que se hace, en qué consiste ese trabajo que hacen los epidemiólogos cuando se presenta un caso, cómo se construye una cadena y lo importante que es la trazabilidad de la cadena para enfrentar este desafío. Sí, es una muy buena oportunidad. Porque muchos nos han preguntado, presidente, por las pruebas diagnósticas y por qué nos hacen más volúmenes. Quiero ser muy clara, Colombia ha venido atendiendo los casos que llamamos probables o sospechosos. Esas alertas surgen en todo el territorio nacional. El Instituto Nacional de Salud, que es la cabeza del sistema de vigilancia, que opera también a través de las secretarías de salud, de los equipos de vigilancia de las secretarías de salud y los equipos de respuesta inmediata, esas alertas son atendidas para entender por qué ese caso tiene una probabilidad de ser un caso de COVID-19. Ese caso, cuando definitivamente tiene o el antecedente de haber estado en esos países o haber estado en contacto con una persona diagnosticada y tiene ciertas características, ese caso es considerado posible y se hace un aislamiento preventivo. Se toma una muestra de laboratorio que, quiero ser clara, va aumentando en la medida en que pasan los días. Ningún país empieza tomando miles de muestras en un día. Empiezan todos los países, dependiendo de los días, 40, 60 muestras, 80 muestras, y así va aumentando su producción. Así es como Colombia, que hasta ese momento ha tomado más de 680 muestras de PCR, tiene unas proyecciones en que va a llegar el día en que va a estar tomando 3.500 muestras al día. Esa es
la evolución natural de la epidemia, pero una epidemia que está siendo acompañada por un proceso de vigilancia. Entonces, ¿qué hacen los epidemiólogos de campo? Identifican el caso positivo y establecen toda la red de contactos sociales que esa persona ha tenido, los puntos de movimiento, evalúan el riesgo que tienen esos diferentes tipos de contacto y toma decisiones como tomar muestras, aislar preventivamente, llevar a una clínica y de esa manera contener dentro de lo que es posible la propagación en el territorio de la epidemia. Entonces, enfatizo, irán aumentando los casos. Y doctora Marta, ¿por qué no le comparte también a los colombianos de esas pruebas que se han hecho hasta ahora, qué porcentaje han sido negativos, que es importante también transmitir esa información? Tenemos 9 casos positivos, todas las demás han sido negativas en este momento. Para que se hagan una idea, cada día las van aumentando más o menos en un 20-22% las nuevas pruebas, nuevas alertas, en la medida en que hay más amenazas de importación. Estas medidas que se han tomado sirven es para mitigar esa amenaza, pero estamos ante un evento sumamente transmisible, un virus respiratorio que es sumamente transmisible. Del efecto que tiene, que la gente se lave las manos, que tome las medidas en sus hogares, que se cubra la nariz y la boca con el antebrazo al toser. De esas medidas depende en gran medida, más de un 50%, el efecto o el éxito que tengan las medidas de contención que hará el Estado. Presidente, antes del cierre, una pregunta más de la gente que ha estado participando a través de la línea de WhatsApp que tenemos dispuesta para esto. Quisiera saber qué avances se tienen con relación a la vacuna contra COVID-19. Doctora Marta, doctora Gina, yo creo que esa es una pregunta que muchas personas en Colombia y en el mundo nos hacemos. Yo quiero escuchar a las dos. Sabemos que hay 3 grupos trabajando en el mundo en la producción de la vacuna y se estima que más o menos en 18 meses estará disponible la vacuna para ser agregada a la que normalmente es conocida como la vacuna de influenza. Y porque esa vacuna de influenza tiene realmente dentro de sí muchos virus respiratorios y que se prepara con los virus del año anterior. Por eso la vacuna llega en el mes de abril y es una fórmula especialmente hecha para cada país. Sí, señor presidente. La Organización Mundial de la Salud viene trabajando con grupos de expertos de diferentes países y regiones para poder desarrollar una vacuna. Como bien lo dice la doctora Marta, esto toma un tiempo, ¿no? Están tratando de que se acelere también esa investigación ante esta emergencia de salud pública, pero sí demorará entre 1 año y 18 meses. De la misma forma, expertos están trabajando en términos del tratamiento y conocer más esta nueva enfermedad, conocer más este nuevo virus. Y yo quisiera, Adriana, decirle a los colombianos que nos están acompañando que hay una línea abierta 24 horas que quiero que todos ustedes la tengan a la mano. 018.000 955 590. Repito, 018.000 955 590. Esa línea está disponible, también está la aplicación Coronap Colombia. Y quiero cerrar diciéndoles a ustedes que nos acompañan desde sus casas. Este es un reto para la humanidad, este es un reto para nuestra sociedad. Hoy nosotros hemos venido llevando el análisis y la acción, la prevención y la acción conforme a las etapas de prevención, preparación. Estamos en la fase de contención. Necesitamos lo mejor de nosotros. Todas las medidas preventivas, el lavado constante de manos, no pasarnos las manos por la cara y además cambiar los hábitos de salud, evitar el saludo de beso, estrechar las manos, tratar además de manejar esas distancias que, como lo ha dicho la doctora Marta, son fundamentales para prevenir el contagio. Hay que mantener una distancia ideal de 2 metros y también evitar en esas distancias más cortas contactos de más de 15 minutos continuos que puedan acercar el virus. Y quiero decirles a todos ustedes que hoy como país tenemos que sentirnos siempre trabajando con optimismo y con todas las medidas de precaución necesarias. Hemos actuado con las medidas oportunas, acompañados también de la Organización Mundial de la Salud. Pero quiero que cada uno de ustedes en sus casas sepa que no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria en el momento indicado para proteger la salud de los colombianos. Quiero agradecerles que desde sus casas nos hayan acompañado
en este espacio. Este espacio lo mantendremos cuantas veces sea necesario para hacer esta pedagogía y para decirles a ustedes que como gobierno estamos trabajando en equipo. Este ha sido un ejercicio pedagógico en equipo y seguiremos trabajando en equipo con los gobiernos locales, con las secretarías de salud. Hoy tenemos que mostrar lo mejor de Colombia y este es un país que ha sido siempre un país con berraquera, con resiliencia, que ha sabido convertir las dificultades y las adversidades en una gran oportunidad. Hoy los invito a que estemos unidos por la salud de los colombianos. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Muchas gracias a la doctora Gina Tambini de la OPS-OMS. Por supuesto, gracias a la doctora Marta Ospina del Instituto Nacional de Salud. Y queremos agradecer muy especialmente al canal Caracol, a RCN Televisión, al Canal 1, a Red Más, a todos los canales regionales y a Radio Nacional que estuvieron enlazados con nosotros en este especial. Un espacio que queremos brindarle a los colombianos para que tengan información de primera mano, para que sepan que es verdad, que es mentira y sobre todo para que tomen las acciones necesarias para prevenir y para cuidarse. Muchas gracias y buenas noches para todos.